por eso te adoramos, por eso te bendecimos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero, mi hermano, que venga conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ir a Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel. Y sabemos que Dios en este tiempo está haciendo una obra sobrenatural en medio de una escasez que hay de Dios. Es decir, en medio de la necesidad que el mundo tiene y para buscar a Dios, para anhelar su presencia, para desear a Dios, hay una escasez. La gente en este tiempo, por haberse apartado de la verdad, por haberse apartado de Dios, ha llegado el momento en que todos dispongamos el corazón y que mucha gente empieza a conocer de Dios cada vez más. Y sabemos que en el mundo hay oscuridad y tinieblas. Vemos todo lo que está sucediendo, vemos todo lo que está pasando, pero Dios, en medio de esta necesidad que se está levantando, Dios va a levantar un pueblo en sus casas, ahí donde nosotros estamos. Dios está preparando una iglesia, Dios está preparando un pueblo. Ese pueblo va a ser el pueblo elegido por Dios para el arrebatamiento, para lo que Dios va a hacer en este tiempo. Por eso nosotros debemos estar orando, estar buscando su rostro, buscando su voluntad. Y quiero que vaya conmigo a Daniel. Vamos a ir a Daniel en el capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Dice acá la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Es decir, cuando una persona está en intimidad con Dios, cuando una persona está en el secreto con Dios, cuando una persona está buscando el rostro de Dios, Dios a esa persona empieza a depositarle una mayor, se puede decir, llenura del Espíritu, o una mayor revelación, una mayor gracia, se puede decir también. ¿Por qué? Porque nosotros, como vimos en una predicación donde estábamos hablando de José, Dios estaba con él y Dios lo llenaba de sabiduría. José honraba a Dios. Vimos lo que sucedió con la mujer de Potifar. José decidió apartarse, decidió guardarse, decidió no deshonrar a Potifar y mucho menos a Dios, porque vemos que hay una honra para nuestro Dios cuando usted y yo decidimos no pecar, o decidimos no seguir la tentación, no seguir el pecado, elegimos a Dios. Entonces Dios nos recompensa por hacer eso, que muchas veces somos vituperados, somos menospreciados, somos hechos a un lado. Sabemos que Dios no menosprecia a aquel que humilla su corazón y que elige a Dios antes que el pecado. Entonces, Daniel era un hombre con revelación, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que
que tenía un llamamiento en medio de un pueblo que estaba en cautiverio, en medio de un pueblo que estaba en oscuridad, como estaba en ese tiempo el pueblo de Israel. Vemos que estaba en Babilonia, así como usted y yo sabemos que estamos en medio del mundo, estamos en medio de la oscuridad, en medio de esta pandemia, en medio de injusticias. Vemos que estamos en medio de gobiernos injustos, de hombres pecadores, de hombres amadores de sí mismo, amadores de las tinieblas. Vemos que hay un movimiento oculto de las tinieblas en medio de los gobiernos. Vemos que hay mucha maldad. Y aún así nosotros Dios nos ha honrado con este llamamiento que nos ha dado. Y vemos que Dios nos ha apartado en medio de Babilonia, porque podemos ver que estamos en Babilonia. El mundo se mueve un espíritu como el de Babilonia. Entonces dice acá, Daniel tenía un espíritu superior. Daniel era un hombre de un espíritu superior. Y ese espíritu superior es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, hermano, mejor dicho, lo que está en ellos es el fuego de Dios. En ellos está el poder y la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. Muchas veces, hermanos, nosotros fallamos delante de Dios, caemos, nos debilitamos porque dejamos a un lado el Espíritu. Dejamos a un lado y preferimos las cosas de la carne, preferimos los deseos de la carne, preferimos buscar el pecado, no sé, abrazar el pecado, muchas situaciones. Preferimos muchas veces sentarnos a ver toda una película, toda una serie y no sentarnos a leer un libro de la palabra. Un ejemplo, muchas veces nosotros amamos muchas veces más los deseos de la carne. Entonces, en este hombre había una negación, en Daniel, como hay en los hombres de Dios que vemos a través de la historia. Empieza a haber una negación, empieza a haber el buscar, apartarse, buscar el rostro de Dios. Daniel fue puesto como uno sobre todo el reino. Si ustedes se fijan, el rey pensaba ponerlo para gobernar todas las cosas del reino. Dice ahí en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar, si ustedes se fijan, había que, eso despertó envidia, como veíamos también la envidia en los hermanos de José. Los hermanos de José tenían una envidia hacia él y lo odiaban, porque había en él un llamamiento, como usted y yo tenemos un llamamiento, todos los que están ahí conectados, hermano, todos, usted tiene un llamamiento de Dios. Usted tiene un llamamiento de Dios, no pequeño, grande, para que usted comprenda que Dios a usted lo compró con su sangre preciosa, Dios lo llamó a usted, Dios pagó un precio por usted en la cruz, para que usted crea el llamamiento que Dios tiene para con su vida. No es solamente el que usted esté aquí escuchando una palabra, sino es para que usted, hermano, crezca, usted mismo abra su boca, porque Dios va a usar su boca para hablar de él, va a usar su boca para hacer el llamamiento que se arrepientan los pecadores. Dios va a usar su boca para sanar, para levantar, para enviar una palabra de poder. Así como Dios usaba a estos hombres, hermano, ese mismo Dios que tenía Daniel, ese mismo Dios lo tenemos nosotros. Y nosotros debemos creerlo, debemos honrar a Dios y creer que ese mismo Dios nosotros también lo tenemos, ese mismo Dios de poder. Por eso no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación.
Por eso no debemos nosotros tener en poco ni un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Muchas veces pensamos y nos dejamos agobiar por el pecado, agobiar por las debilidades, agobiar porque caemos, agobiar porque peleamos, agobiar por muchas cosas, pero debemos levantar nuestras cabezas, hermanos, porque Dios nos ha dado un espíritu valiente, y ese es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos lleva a todo este crecimiento. Entonces, estos gobernadores buscaban que ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey. Fíjense, en el trabajo, en lo que estaban ellos ahí, ellos buscaban la ocasión de que Daniel se diera, Daniel cayera, Daniel le vieran alguna falla y de una vez lo acusaran con el rey para que el rey estaba siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice acá, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Esto es una de las características de un hombre metido en el Espíritu, un hombre que intercede, un hombre que clama a Dios, un hombre que se mete en la intimidad con Dios, un hombre que busca el rostro de Dios, es una persona que fiel. Usted va a ver que una persona que se meta con Dios, con todo su corazón, esa persona empieza a ser fiel. Y no solamente de apariencia, sino fiel, así no esté presente a sus amigos, fiel a sus hermanos, fiel a su esposa, fiel a sus hijos. Y dice acá, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No fue hallado que ningún vicio ni ninguna falta en Daniel, porque Daniel no andaba buscando los deseos de la carne, ni andaba buscando, ni llenándose de la carne, ni buscando, no, hermano, Daniel andaba era llenándose de Dios, llenándose y buscando el rostro de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? Nosotros estamos en medio de Babilonia, estamos en medio de este mundo, en medio de este pecado, pero hermanos, nosotros debemos permanecer fiel a Dios y empezar, hermano. Si usted tiene una falla, una debilidad, usted venir a poner eso delante de Dios y Señor, aquí estamos delante de tu presencia, necesito corregir esto, necesito empezar a ser fiel a mi esposa, necesito empezar a ser fiel a mis hermanos, necesito, Señor, cambiar ese mal genio, esa chismosería que yo tengo, Señor, quítame esto, Padre, esos malos pensamientos, necesito que me cortes esos malos pensamientos, Señor, porque yo quiero empezar que todos los pensamientos míos sean dedicados a ti, todo lo que yo empiece a hacer, quiero que sea, Señor, eh, para la gloria y para la alabanza tuya. Si antes hacía las cosas mal, si robaba aquí, si hacía allí, Señor, ayúdame, ya no quiero hacer más esto, empiezo a enderezar el camino porque empiezo a ser un hombre sin faltas, que se ha hallado fiel. Entonces, ustedes se fijan ahí, él fue hallado que fiel, ni falla, ni nada, ni vicio, nada fue encontrado en Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres, ¿no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle? Si no si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, estaban buscando que Daniel tuviera alguna falla, tuviera algo oculto, pero Daniel todo lo tenía expuesto delante de Dios. Entonces, en el versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. O sea, empezaron a adular al rey y vinieron con artimañas, vinieron con ese deseo, con ese deseo de que el rey escuchara atentamente lo que ellos iban a exponerles. Vinieron a exponerles cosas al rey y vinieron, sí, adulando al rey, como muchas veces pasa que nosotros nos acercamos a alguien
con, ay, mira, tú eres muy bonito, mira que tú eres muy, ay, qué hermoso. Y venimos en busca de otra cosa, con un doble sentido. Eso suele pasar y nos ha pasado y muchas veces nosotros hemos actuado así. Y hemos buscado amigos o personas que nunca llamábamos, nunca por favores, por favores. Ujú. Entonces, nosotros, nosotros debemos cuidar de ser así como eran estos sátrapas. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron, o sea, estaban, se juntaron, se alinearon contra Daniel y le dijeron hacer al rey, para siempre vive. En el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguéis un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Empezaron tú, rey, por eso empezaron, para siempre vives, tú, empezaron a engrandecerlo al rey, para que el rey se fuera tentado en eso, para que el rey, pero el rey no era un hombre con temor de Dios, el rey no era un hombre lleno de integridad, no, él era una persona normal, apartada de Dios. Entonces esto, cuando uno se le acerca hacia alguien que no conoce a Dios, esa persona fácilmente cae en esas adulaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cae uno fácil en esto, hermano? Porque es lo que le gusta al hombre. Eso es lo que le gusta a uno, que lo agranden. Ay, mira, Moisés, mira tú cómo cantas, o mira, hermano, tú cómo haces esto, o mira tú cómo, eso lo adula la carne y eso lo hace crecer a uno. Y uno, ay, sí, hermano, yo no lo sabía. Entonces, eso empieza a engrandecer la carne. Y el hombre le gusta eso, hermano. A uno le gusta, o a usted no le gusta que le digan que hace las cosas muy bien y que es muy, ay, mire, usted es muy elegante, usted es muy... A todo el ser humano le gusta eso. Por eso Satanás vino así a Eva. Y Adán y Eva fueron seducidos por la serpiente por esto. Ustedes serán como Dios y si comen esto, ustedes van a poder ver y puedan ver y entender y conocer como Dios el bien del mal. Y y entonces esto lo hace ceder a cualquier hombre que no está fundamentado en la doctrina y en la palabra. Entonces dice en el versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey, claro, escuchó eso y no, venga, yo firmo. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fíjense, todos estos hombres se juntaron contra Daniel y fueron a escondidas. Daniel no sabía nada, siendo uno de los gobernadores, siendo uno de los dirigentes. Y dice acá, firmó pues el rey Darío el edicto a la prohibición, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y a puertas y, a, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer como antes. O sea que Daniel no dejó de hacer lo que estaba haciendo, que era orar. Fíjese que Daniel cuando supo esto, ¿qué hizo él? Salió corriendo a decirle al rey, ¿cómo haces esto? No. Salió corriendo
a decirle a los sátrapas, ustedes por qué me odian, ustedes por qué son así conmigo, ustedes por qué. No, él no salió a defenderse, hermanos. Él no salió a defender la carne, porque es que Daniel sabía que había algo espiritual. Por eso el hombre de Dios, cuando usted lo acusan, cuando usted lo atacan, usted no va a enfrentar a esa persona. Usted va a enfrentar a los espíritus arrodillándose allá en su casa y presentando delante de Dios su petición. Y mira, Señor, mira cómo se levantan contra mí estos espíritus. Mira lo que están diciendo de mí. Yo no he hecho eso, Padre, tú lo conoces todo. Levántate tú y pelea por mí. El hombre de Dios hace eso. ¿Qué hizo Daniel? Mi hermano, Danielito salió y corrió ¿a dónde? A la intimidad, al secreto. Danielito salió corriendo al secreto, hermanos, no salió para otro lado, fue a buscar el rostro de Dios. Entonces ahora podemos entender a dónde podemos ir cuando sucede una situación así, cuando hablan mal de usted, cuando dicen cosas que no son, cuando están vituperando. Hay que sufrir ¿qué? El agravio, hermano. Aprender a ser un verdadero hombre de Dios no es fácil porque nos gusta defender nuestra carne, nos gusta defendernos. ¿Quién está hablando de mí? Vengan, ¿cómo así? ¿Usted qué es lo que está diciendo de mí? Respéteme. Entonces se juntaron, dice en el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. Ellos estaban ahí esperando, hermano. Ellos tenían todo fríamente calculado. Así hace el enemigo se levanta y sabe, hermanos, está pendiente ahí, puestos los ojos los demonios, todos están pendientes ahí, hermano, usted qué es lo que está haciendo, para ir y empezar a acusar, y utilizan la boca de otros para empezar a acusar. Entonces, podemos ver, Daniel, hermano, Daniel oraba 3 veces al día, metido en la presencia de Dios. Y siempre lo hacía, abría las ventanas y miraba hacia Jerusalén. Porque ¿qué estaba buscando Daniel? La restauración de Jerusalén. Esa era la oración de él. Ella oraba al Padre mirando hacia Jerusalén, Señor. Restaura tu pueblo. Mirando hacia Jerusalén. Y los sátrapas pendientes a ver él qué hacía. Se juntaron otra vez. En el versículo 11, ¿qué hicieron? Se juntaron otra vez aquellos hombres. Pero nosotros sabemos que no eran los hombres los que estaban juntando, eran los demonios, hermano. Y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. ¿Cómo lo hallaron? Rogando, estaba clamando. O sea, no era una ficticia oración. No era algo, estaba rogando delante de la presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se puede ser abrogada. No, ni él podía, hermanos. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no
no te respeta a ti, oh rey. Fíjense con lo que llegaron ellos. Acusación de una vez. Eso es lo que hacen, hermanos, los espíritus, acusar. Ni acata el edicto de que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Fíjense que el rey no estaba siendo dirigido por Dios. Él estaba tomando decisiones como por consejo de estos hombres. Le pesó en el corazón a él seguir el consejo de estos hombres. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Le pesó en gran manera. Si ustedes se fijan, le pesó en gran manera. ¿Por qué? Porque él estimaba a Daniel. Y resolvió que librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjese, o sea, se trasnochó el hombre. El rey estaba preocupado por Daniel. ¿Se fija usted que uno, por escuchar adulaciones de personas, uno puede caer en una trampa? Uno puede caer en una trampa. Por uno escuchar esas lisonjas que vengan y le toquen a usted el violín, hermano, es delicado, hermano. Usted puede caer en una trampa. El rey estimaba a Daniel, pero a causa de esto estaba sentenciando a Daniel. Cuando el rey oyó eso, le pesó y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol no pudo dormir, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, ¿qué hicieron? Rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey. Lo rodearon. Estaban ahí. ¿Cómo estaba el rey? Rodeado. Cuando uno lo rodea en un grupo de personas y a meterle una idea, hermano, a hablarle, a decirle algo, se puede tomar una mala decisión. Por eso nosotros debemos rodearnos de personas que busquen la voluntad de Dios, personas que busquen el rostro de Dios. Y usted y yo debemos empezar a tomar decisiones por la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado. No te puedes mover, mi hermano, por necesidad. No te puedes mover por una oportunidad. No te puedes mover, mi hermano, porque se presentó la oportunidad. No. Te debes mover porque Dios dice: hijo mío, haz esto. Muévete aquí. Esta es mi voluntad. Puedes cometer grandes errores en la vida cuando empiezas a actuar porque te parece, porque crees, porque... Hermanos, este hombre estaba rodeado. Rodearon al rey, versículo 15, y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media o de Persia, que ningún edicto, fíjense, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Cómo te quedó el ojo, rey? No puedes deshacerlo. Tú lo dijiste y Daniel desobedeció, o sea, graves. En el versículo 16 dice: entonces el rey mandó, ya sea yo aquí en el cuello, no pudo hacer nada, y más que estos hombres lo estaban rodeando,
mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso, o sea, lo cogieron como ropa de trabajo, lo echaron, no dice, y cogieron y entraron a Daniel en el foso, no, lo echaron en el foso. Porque eso es lo que quiere hacer el diablo, hermano, lo quiere a usted y a mí cogernos y volvernos ropa de trabajo. El diablo eso es lo que quiere. Por eso debemos buscar siempre la voluntad de Dios, hermanos. No dejarnos mover, no dejarnos mover de lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Entonces el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ustedes se fijan ahí, muestra que el rey no conocía a Dios, que el rey no sabía nada del Padre Eterno, no conocía a Dios. Entonces le dijo, el rey le dijo, el Dios a quien tú continuamente sirves, Daniel, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no sé qué, no se alterase. Lo estaba entregando a la muerte. Había sido sentenciado. Había sido ejecutada una orden de muerte sobre Daniel. Esto sucedió ¿dónde, hermanos? En Babilonia. Usted y yo tenemos una sentencia por el diablo. El diablo quiere hacer esto, hermano. Quiere a usted que los demonios lo devoren, que usted no se levante, que usted quede ahí postrado detrás de esa piedra sellada. Eso es lo que quiere el enemigo, pero cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted está lleno del poder de Dios, usted no habrá demonio que pueda contra usted, no habrá piedra que pueda ocultarlo, no habrá nada que pueda sepultarlo, hermano, porque fue traída la piedra y puesta y sellado con el sello del rey y el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y ¿qué hizo? Y se acostó, ayunó. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue ¿qué? El sueño. Este hombre empezó a padecer porque se dio cuenta de que había cometido un error por seguir los consejos de los hombres. Por eso, hermano, usted no siga nunca los consejos de los hombres. Siga los consejos de Dios. Dios nos ha dado una instrucción. Busque la palabra, llénese de la palabra de Dios y empiece a seguir los consejos de Dios. Empiece a buscar el rostro de Dios. No busque, hermano, la aprobación del hombre. No busque la aprobación de lo que el hombre le diga. No busque la aprobación del pastor. No busque la aprobación del apóstol. No busque la aprobación del superprofeta. No busque la aprobación de nadie, hermano, ningún humano. Busque la aprobación de Dios para que usted, hermano, vea la gloria de Dios. Usted tiene que buscar la aprobación de Dios. Ese hombre no pudo dormir, se le fue el sueño. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana, no pudo dormir, hermano, no dejó ni amanecer, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Fue corriendo al foso de los leones Daniel
¿Yo qué hice, Dios mío? ¿Qué hice yo con este hombre? Un hombre que era fiel a mí, porque ¿cómo era él? Hallado como fiel. Un hombre que tenía testimonio, que hasta los mismos sátrapas y los gobernadores no hallaban falta en él, porque era fiel, no tenía ningún vicio, no tenía ninguna falla. El rey sabía esto. Se fue corriendo a buscar a Daniel. Apresuradamente se fue al foso de los leones y acercándose en el versículo 20, mire hermano, dice, acercándose al foso, llamó a voces, Daniel, con voz triste, Daniel. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Fíjense, esa noche pasó algo con el rey. Todo esto que está pasando acá es un plan y un propósito eterno de Dios. Estaba Dios llamando al rey y se iba a glorificar en Daniel para que el rey reconociera que Jehová es Dios. Y dice acá, con voz triste le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, fíjense, envió a Cristo, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado que inocente. ¿Cómo era ante el rey? Era hallado culpable. ¿Cómo era ante los sátrapas? Hallado culpable. Ante la ley de Media y de Persia, hallado culpable. Pero ante el Padre Eterno, era hallado inocente. Por eso, hermano, vale más la aprobación de Dios que la de los hombres. Vale más la aprobación de Dios que la de los hombres. Ningún hombre puede librarte, Dios te puede librar de la muerte y de los demonios y del diablo mismo. Solo Dios lo puede hacer. Y acercándose al foso, él daba esas voces y Daniel le respondió. Él envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado que inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el rey lo sabía, por eso hermano también se sentía mal. Entonces se alegró el rey. Si ustedes se fijan, el testimonio, o sea, esto tuvo que haber sido tremendo, hermano. Verlo así, en persona, que hubiera pasado y nosotros hubiéramos estado ahí viendo, eso tuvo que haber sido tremendo. Se alegró el rey en gran manera a causa del testimonio, hermano, a causa del testimonio de que había en la vida de Daniel. Se alegró el rey y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se le halló en él, porque había confiado en su Dios. No se lo comieron los leones, hermano. No lo devoraron. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no olía a carne. Daniel no olía a carne. Daniel sembraba para el espíritu. El que siembra para la carne, dice la palabra,
cosechará muerte, mas el que siembra para el espíritu hallará vida y paz, dice la palabra. Entonces, si usted se fija acá, hermano, ¿qué hizo Dios? Libró a Daniel de una manera como sobrenatural, hermano. Eso es algo sobrenatural. Dios a ti y a mí nos ha librado de una manera sobrenatural. Solo usted y yo sabemos de dónde nos ha sacado Dios y qué es lo que ha hecho. Milagrosamente como ha librado a nuestros hijos. Nosotros lo vemos. Milagrosamente como Dios nos pone un arroz con huevos sobre la mesa, hermano. Es milagrosamente Dios nos da la provisión, el alimento, hermano. Vemos la gloria de Dios en cada cosa que Dios hace, hermano. Pero nosotros, ¿qué pasa? Es que nos acostumbramos a la presencia, nos acostumbramos muchas veces y no notamos cosas sutiles que Dios nos da. Pero Dios, hermano, hasta hoy ha sido fiel. Y Dios lo será siempre, hermano. Por eso debemos confiar en Él, así como confió Daniel. No se halló en Él ninguna lesión. Pero acá hay algo importante. ¿Por qué había que confiado en su Dios? O sea, la confianza, ¿dónde estaba? Hermano, la confianza de Daniel no estaba en Darío, en el rey Darío. No, señor. La confianza de Daniel no estaba en los gobernadores, ni mucho menos en los sátrapas. ¿Dónde estaba la confianza de Daniel? Acá lo dice en el versículo 23. Porque había confiado en ¿quién? En su Dios. La pregunta es, ¿usted y yo confiamos en Dios? Llega una prueba, llega y nos meten un ratico ahí con los leoncitos ahí, hermano, y ¿usted está confiando en Dios o no? Entramos en pruebas, entramos en dificultades, y ahí, ay, ¿por qué, Dios mío? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Empezamos muchas veces, hermano, a dudar y a vituperar y a acusar. Eso por culpa de este hermano, por culpa tuya, o le empezamos a acusar a la esposa, por culpa tuya, mujer, es que me pasa esto, por culpa suya, por culpa, y empezamos a atacar uno a otro, en vez de confiar en Dios, hermano. En vez de empezar a confiar en Dios, como Daniel. Daniel no fue y levantó su voz contra los sátrapas. ¿Qué hizo? Se fue y se metió en el secreto, en la intimidad con Dios. Confió en Dios. Y dio orden el rey en el versículo 24, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Fíjense. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Quién hizo justicia? Dios. Dios hace justicia. Daniel no fue el que los echó allá, no. Dios es el que hace justicia. Por eso que Dios nos ha librado de la condena para la cual teníamos destino, que era el infierno, ¿no? Ahora nuestra redención está en el cielo. A causa de Cristo, usted y yo hemos sido liberados, hemos sido traídos a lugares eternos con el Padre, hemos sido traídos con Cristo, por medio de Cristo, nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna. Por eso honre y glorifique a Dios. Y hermano, y empiece a exaltar el nombre de Dios, empiece a glorificar el nombre de Dios, empiece a usted a entregarle su vida a Dios. Con todo el corazón, hermano, adore y glorifique el nombre de Dios, porque Dios lo ha llamado a usted como instrumento para este último tiempo que viene el fin, hermano, viene el fin de las cosas que van a acontecer antes de que la venida del Señor, hermano.
Usted y yo debemos prepararnos, ser llenos del poder del Espíritu Santo, ser llenos del poder de Dios. Todo hombre de Dios que usted ve a través de la palabra, hombre de Dios que se haya metido en intimidad con Dios, ese hombre ha sido lleno del poder de Dios. Por eso, hermano, debemos adorar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios con todo nuestro corazón, hermanos, empezar a obedecer a Dios, buscar su imagen, buscar ser más como Él. Por eso, hermano, si usted se ha apartado, si usted ha deseado más el pecado, ha buscado más otras cosas, ahorita empieza a buscar el nombre de Dios y a glorificar el nombre de Dios. Por eso honre a Dios, glorifique el nombre de Dios, que sea este tiempo para nosotros adorar a Dios con todo el corazón, que sea este tiempo para que nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios, ya no busquemos más la aprobación del hombre, hermano, ya no busquemos más la aprobación de lo que diga el hombre, busquemos la aprobación de Dios, exaltemos el nombre de Dios. Exaltemos el nombre de Dios y glorifiquemos su nombre. Por eso, hermano, cierre sus ojos ahí y glorifiquemos a Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene,
nunca pierdes el control. Tú nunca pierdes el control, Señor. Nunca lo pierdes, Padre. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por ser Dios tan fiel, tan amoroso, tan protector, porque eres nuestro Padre protector, que nos guarda en medio de la adversidad, que nos cubre bajo sus alas, que por medio de su amor y de su gracia nos protege. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Gracias y bendice a cada uno de los que están ahí conectados. Mis hermanitos, Señor, protégelos. Cada uno, Señor, protégelos de todo mal. Guarda sus vidas de toda enfermedad. Líbralos a cada uno, sus hijos, sus familias. Yo te pido por ellos, Señor, protégelos. Protégelos, Padre. Sigue guardando, sigue cuidando como has venido haciéndolo. Cuídalos. A cada uno, Señor, cuídalos. En el hueco de tu mano yo te lo pido. Por cada uno de ellos, por sus familias, sus hijos, sus seres queridos que aún no están con ellos, Señor, que están a una distancia. Padre, yo te lo pido, Padre, que tú los guardes y los protejas. Te pido, Señor, esa protección. Y sigue hablando, Señor, esta noche, sigue hablando al corazón, por medio de sueños, de visiones, Señor. Por medio, Señor, que así como el rey Darío, Señor, el rey Darío no podía hallar el sueño. Empezó él a buscar. Así nosotros empecemos, Señor. No nos dejes no nos dejes dormir, Padre, nos permitas buscar tu rostro en la madrugada, todo el tiempo. Que nuestro pensamiento sea el buscarte y adorarte. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Saludos a todos los que están conectados. Señor les bendiga. Que Dios nos ha librado de la condena